en las dos clases que hemos visto ayer y hoy, pues esto es un proceso, ¿no? Repito lo que yo les vengo diciendo a todas y todos. Un plan de negocio o la construcción de esto, si nosotros aprendemos a planear, que es algo que yo vengo haciendo con una red de emprendedores que dirijo, es cómo nosotros logramos planear, cómo logramos proyectar nuestro negocio. Más allá del tema más allá del tema de concursar por el Fondo Emprender, que repito, me encantaría verlos a todos en algún momento recibiendo estos apoyos, y yo sé que lo pueden hacer. Se los dice el campeón de la resiliencia en este tipo de proyectos. No bajar los brazos nunca, sino empezar a dar trabajo. Permítame un segundito, los de ese audio, un segundito. Bueno, volví, qué pena ahí que estaba aquí ya teniendo una cosita. Bueno, sigamos. Entonces, como les venía diciendo a ustedes, este proceso de construcción de plan de negocio, pues es un proceso que nosotros debemos llevar año a año. Es decir, realmente pensar, hacer lo que hicimos en la tarjeta persona, hacer el plan Lean Canvas, es un ejercicio continuo de modificarlo, y un plan de negocio le aseguro que le va a permitir a usted ver cosas que usted no ha visto. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de hablar un plan de negocio de algo que tengo en diciembre, y me di cuenta que me había propuesto en enero del año pasado varias cosas y no los cumplí. Un indicador que había construido no lo cumplí ni el 20%. Entonces yo me puse a preguntarme, ¿para qué continuar con eso? Eso no me sirve, voy a cambiar otra estrategia. Si las ventas proyectadas yo las ajusté. A mí a veces me afana mucho que ustedes como emprendedores o como personas que son del campo pierdan plata en un cultivo, pierdan plata en algo, por no saber costear, ¿sí? Es importante, por eso es muy importante nosotros estarnos actualizando en todas las facetas de lo que nosotros tenemos, independientemente de si es un proyecto rural o un proyecto urbano, porque es que estamos apuntándole a un proyecto económico que nos va a dejar una rentabilidad, por así decirlo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Yo, mire, yo trabajé 40 proyectos con campesinos en Florida Blanca, y me asombraba mucho cómo ellos tenían la estructura de costos bien en la cabeza del mercado. Y cuando hicimos el ejercicio pudimos descubrir algunas cosas muy importantes. Por eso, vuelvo y reitero, el ejercicio que hicimos de Lean Canvas, que realmente, como dijo, no dijo el compañero, fue muy rápido, pero igualmente yo lo que quiero también es que ustedes, después de que terminen estos entrenamientos, después de que se presenten, le den mucha importancia a su plan de negocio como objetivo de planeación y como punto de partida que usted ya tiene. Bien, Saidita, me avisa si cuando llegue por ahí. Esta clase que vamos a ver es plan de negocio número uno. Plan de negocio número uno es muy importante porque a partir de aquí ustedes ya han venido recogiendo elementos que son fundamentales para la construcción de su plan de negocio. Y aquí lo que vamos a hacer es
ponernos ya un poquito a entrarnos más en el plan de negocio. Obviamente que hubiera sido bonito, pero afortunadamente los tiempos de este año son así y nos toca, como se dice, o yo obedezco las órdenes y tocó esto rapidito. Desafortunadamente uno quisiera que fuera más lento, pero nos fue imposible. Entonces, vamos a proceder. Permítanme, acá ya les estoy, voy a abrir la diapositiva. Permítanme 2 segunditos. Vamos abriendo. Aquí está. Aquí lo tenemos. Plan de negocio número 1, se los voy a proyectar. Recuerden que esto en la tarde yo lo subo. Les pido mucha paciencia, mucha, demasiada, más de la que ustedes tienen, les voy a pedir para que nos aguanten tantico. ¿Me confirman si ya ven la diapositiva, por favor? Sí, Ya, señor. ya. Perfecto. Sí, Vera, dice Bien. bien. Perfecto. Bueno, antes vamos a hacer un paréntesis para recordarles la asistencia. Recuerden que debemos volver a llenarla. Aquí ya se la voy a enviar. O sea, mejor dicho, se tienen que llenar. La primera que fue la de orientación de ayer, los que no lo llenaron a hacer. Los de la mañana colocan una llenada, de ahorita otra llenada y mañana otra llenada. No se les olvide, por favor, eso. No, no se les olvide. Muy importante. Bueno, eh, nosotros en el plan de negocios vamos a ver unos componentes técnicos para la elaboración del plan de negocios. Con Lean Canvas, digamos que tenemos con Lean Canvas, con Design Thinking, con tarjeta Just to Be Done, nosotros vamos a desarrollar elementos que vamos a agarrar y con lo cual vamos a elaborar un plan de negocios. Aunque Lean Canvas, le cuento, lo digo como evaluador que fui, es muy sabroso uno cuando pedía la ficha de Lean Canvas y uno se da cuenta quién sabía y quién no sabía, ¿no? Porque pues a veces para expresar una idea no se necesitan muchas palabras. A veces cuando ya uno lo tiene claro en 5 palabras, en pocas palabras describe lo que uno quiere hacer. Pero llegar allá no es fácil. También sé que no es cualquier cosa, es un proceso. Por eso yo hablo mucho de los procesos, por eso yo hablo de que un año no es nada, 2 años tampoco es nada, 3 años más o menos, 4 años es algo, 5 años ya medio es un poquito de tiempo y ahí para allá sí empieza a ser tiempo. ¿Sí? Y ahí donde yo le hago la pregunta a todo emprendedor, usted en 5 años elaboró el plan de negocio, lo visualizó y debo asegurar que el 99% no lo hemos hecho. Entonces, para que miren todo lo que hay por aprender. Bien, dentro del plan de negocio y los componentes técnicos que tenemos que dar y en este objetivo es orientar para que se apropien de conceptos y herramientas en la formulación de ese plan de negocio. Cuando terminemos, pues lo que se quiere es entrenamientos que ustedes estén en la capacidad ya de iniciar esa formulación para presentarlo a Fondo Aprender o a otra fuente de financiamiento. Hace unos días quiero decirles que salió un tema, unos proyectos en otro lado y ya varios emprendedores tenían planes de negocios que estuvieron en el SENA y lo presentaron y créame que les fue muy bien. Bueno, entonces conceptos claves que tenemos que tener en cuenta. Innovación. ¿Qué significa este concepto? Es el manual de oro entiende la innovación como la implantación de cambios significativos en el producto, proceso de marketing, la organización de la empresa con el propósito de mejorar resultados. La innovación implica la utilización de nuevo conocimiento o una combinación de conocimiento existentes. A veces la innovación nosotros creemos que es inventar algo nuevo o no, puede ser la combinación de cosas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, un plan de negocio innovador que incorpora elementos biodegradables con la naturaleza, amigables con los animales, colores, o sea, pero la innovación es un concepto que ustedes tienen que involucrar de algo que es muy novedoso o es una combinación de lo que ya está que es novedoso. Modelo de negocio es la manera como la empresa va a obtener recursos a partir de la actividad económica desarrollada, es decir, qué productos o servicios se les va a ofrecer al mercado, a quién se lo va a ofrecer, o cómo lo va a hacer y cómo la genera. Bueno, nosotros ya la mayoría están en el modelo de negocio. Ya sabemos qué productos o servicios son los que vamos a ofrecer. ¿Alguien a quién se lo va a ofrecer? Hay que profundizar más porque he visto muchas falencias y es que se lo queremos ofrecer a toda la ciudad, o a todo el pueblo, a todo el municipio y a veces tenemos que tratar de segmentar al máximo, obviamente teniendo un nicho de mercado, un segmento de mercado considerable, ¿no? Porque
voy a segmentar que solamente a personas de 14 años con ingresos de más de 20 millones de pesos. O sea, obviamente no vamos a tener a quién venderle, ¿no? Mm, ¿A quién se le ofrecerá? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a generar estos ingresos que es a través de la venta? Otro concepto clave es el perfil del cliente. Son las características que definen al cliente o potencial de servicio o producto. Para lograr los emprendedores deben realizar una serie de acciones que les permiten establecer los elementos demográficos, o sea, la demografía, dónde viven, dónde están ubicados, qué edad tiene, aspectos emocionales, psicológicos. Cuando nosotros hacemos un perfil del cliente, tenemos que pensar, eh, por ejemplo, que me decía una señora que vive en una plaza de mercado, me decía, pero Ángel, lo que pasa es que en la plaza los jóvenes no vienen, vienen son los abuelos. Pues, ¿qué tal yo colocar el perfil del cliente? ¿No? Toda la población, ¿no? Mi población es personas mayores de tantos años, que les encanta el natural, que quieren preparar, que no quieren procesados, aunque últimamente ha salido la comida saludable. Entonces, que les genera, pues, en los olores de la plaza le genera buenos, buenos aspectos. O sea, este perfil del cliente hay que saberlo definir muy bien para que ustedes lo tengan claro al momento de incorporarlo en el plan de negocio. Plan de negocios, esa es la carta de navegación para ustedes los emprendedores, donde describen las áreas de operación de la empresa, cómo se definen los componentes de mercado, administrativo, técnico, financiero, o con esos componentes. Mercado, el mercado, hacia dónde vamos a colocar lo que tenemos. Administrativo, cómo vamos a manejar los temas que son de administración técnico. Si yo fabrico, como los procesos que voy a hacer, o cultivo. Y financiero, los numeritos, que pues digamos que eso va todo concatenado y unido para que generen la sostenibilidad del modelo de negocio. Validación de mercado, otro concepto que ustedes van a encontrar, son las acciones que implementa un emprendedor para establecer si la hipótesis que ha planteado frente a la idea de negocio son válidas. Es como validar si cuando yo me enfrento y vendo algo y digo, bueno, esto sirvió, esto no sirvió. ¿Sí? Muy importante y muy interesante. Bueno, transformamos la vida de los colombianos a través del emprendimiento. Quiero contarles que ayer que estábamos hablando en la orientación, yo les decía, tuve la posibilidad de concursar en una convocatoria del DPS hace un año de Economía Popular y se presentaron la medio bobadita de 250.000 emprendimientos. Colombia se estima que tienen casi 1 millón de emprendimientos, no empresas, sino emprendimientos. O sea, para que ustedes vean el tamaño del empuje colombiano, como es, o sea, que es una pujanza que hay en todo el país y en Santander, pues aún más, ¿sí? Es una comunidad muy grande. Entonces nosotros, cuando tenemos acá este plan de negocio, que es la carta, acuerden que el plan de negocio es lo que estamos construyendo. Miren o si no lo pueden ver, analicen la palabra plan de negocio como su corazón. El plan de negocio es su corazón. ¿Sí? Claro que el cerebro también es importante, pero hagamos de cuenta que el principal órgano es el corazón. Hagamos la hipótesis. Entonces, el corazón va a llegar todo, va a llegar todo. Entonces, por eso tenemos 4 áreas, como son el protagonista, el futuro del negocio, la solución y el comportamiento de mercado. Es un mapa que nosotros tenemos que ir imaginándolo y sueñenlo, o imagínenlo con su emprendimiento. Entonces, a partir de ese momento, en su mente tiene que estar lo que va a hacer de su negocio. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos 4 aristas que son protagonista, futuro del negocio, solución y oportunidad de mercado. En protagonista, ojo en protagonista. En protagonista, ¿quiénes son los protagonistas? Pues nuestros clientes. Y tenemos que tener clara la identificación, el perfil, dónde está localizado, por qué se justifica nuestro cliente. Y significa que al cliente tenemos que conocerle las alegrías, las frustraciones, los trabajos, el perfil del cliente, el protagonista, y tengo que tenerlo claro en ese plan de negocio, ¿sí? Y esto tiene una razón de ser, lo que les digo, o sea, vamos a hablar de la plaza de mercado. Si el protagonista no tiene claro, ayer pasó algo muy curioso. Si el protagonista no tiene claro que su cliente es adulto mayor, con un perfil de tanto de venta, que se localiza cerca, que justifica por los precios, que le encanta ir a la plaza. Entonces, si yo conozco a mi cliente, entonces yo sé que, por ejemplo, necesito espacios de movilidad mayor para que la gente se transporte, para que la gente camine. O sea, voy haciendo mi mapa mental de lo que yo necesito, ¿sí? En el futuro del negocio, las proyecciones. Ojo con eso, yo les hago una pregunta a ustedes. Nosotros a veces, nosotros hacemos
análisis de los riesgos que tenemos, hacemos proyecciones de las ventas que queremos tener, diseñamos estrategias, hay estrategias de ventas que no salen. Y yo con varias gente trabajo en el tema de ferias de emprendimiento y me encuentro con gente que llega con la expectativa de en una feria de emprendimiento vender todo. Algunos lo logran, otros no lo hacen y se van de para abajo. Entonces, cuando nosotros tenemos proyecciones de ventas también y estrategias de ventas, a veces nos toca en el error y a veces aprendemos. Y es un aprendizaje continuo lo que vamos teniendo. Cada error que tenemos, cuando nosotros hacemos proyecciones, análisis de riesgos, pues para mitigarlos. Y si se suceden en ese análisis de riesgos, en esas proyecciones, no se cumplen, no es para rasgarnos las vestiduras, sino para volver a ese plan de negocios y generar nuevas cosas que podamos a través del aprendizaje, a través de la orientación, podamos generar, ¿sí? Las oportunidades de mercado, ¿cuáles son las tendencias que hay en el mercado ahorita? ¿Cuál es el crecimiento que tiene la economía? ¿Cuál es el PIB que se genera en el país? ¿Cuáles son los empleos que voy a generar? En la oportunidad de mercado yo tengo claro mi competencia, dónde están localizadas mi competencia, qué productos venden, qué propuesta de valor tienen ellos, ¿sí? En un momento que mi negocio venía para abajo, hace como 10 12 años, un negocio que tenía, hice un análisis de competencia y descubrí que tenían elementos innovadores de marketing, de atención al cliente. Los implementé, pues entonces hice un factor de innovación y pude levantar el negocio. Pero si uno no hace eso, si uno no lo mira con números, pues simplemente va al fracaso. La solución, ¿qué aspectos conceptuales tiene? ¿Qué innovación tiene su emprendimiento? ¿Cómo lo ha validado? ¿Qué avances tiene en el proyecto? ¿Qué equipo de colaboradores tiene? El equipo de colaboradores es, por ejemplo, que un profesor, que unos asesores, que la alcaldía, que el SENA, que los orientadores, que mi tía sabe esto y me orienta, ese es el equipo de trabajo. Este mapa mental que ustedes están viendo, yo invito a que lo analicen y lo piensen, porque, vuelvo y reitero, a la hora de ustedes escribir cada cosa y ustedes tener claro el concepto, como la mayoría de ustedes ya tienen el producto mínimo viable, es decir, ya conocen esto, pues obviamente simplemente es imaginar y escribir, ¿sí? Y llevar una secuencia. Bien, temas que hay que desarrollar. ¿Cuál es el protagonista, la oportunidad de mercado, la solución de mercado y el futuro del negocio? Ojo con eso. Protagonista, oportunidad de mercado, solución de mercado y futuro del negocio. Vamos a desarrollar esos temas. Eh, como les digo, les dije yo a ustedes, el cliente es diferente al consumidor. ¿Por qué? Porque un cliente, ayer que estábamos visitando un restaurante, nosotros le explicamos la diferencia entre cliente y consumidor. Por ejemplo, un cliente es una persona que les está contratando a cada rato comida para un grupo de personas, es un cliente. Un consumidor es el comensal que llega de vez en cuando, pero también es un consumidor. Por eso nosotros tenemos que tener claro la diferencia entre cliente y consumidor y a veces se parece, ¿sí? Por eso ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Aquí en este plan de negocio dice que hay cliente que consumidor, ¿cómo es eso? Y también tienen necesidades diferentes. Eso para que lo tengamos en cuenta. Protagonista, vea un análisis. Un padre de familia compra un paquete de paños desechables para su niño en su supermercado. Un padre de familia compra un paquete de paños desechables para su niño en un supermercado. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el consumidor? El cliente en este momento, ¿verdad? El cliente en estos momentos, el consumidor, ¿quién es? El padre de familia, ¿sí? ¿Quién podría ser perdón, el cliente puede ser, el consumidor es el padre de familia, el cliente podría ser el supermercado que nos compran pues, los productos por grande, o sea, por mayorista, ¿no? O tiene un buen target y a veces, como le digo, pueden convertirse los dos en cliente y en consumidor. Esto es una de que vaya conociendo lo que vamos a tener, porque nos vamos a encontrar con esas palabras. Bueno, entonces, el protagonista, las necesidades del cliente. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad del cliente, mm, acuérdense que el cliente pues busca cosas como la exclusividad de los diseños, en los diseños, busca la intercambio de diseños, precios competitivos, o sea, ¿qué necesita el cliente y el protagonista? Tenemos que irlo planteándolo nosotros. A veces, por eso es que hay que hacer ejercicios de validación
¿Recuerda cuando vimos las encuestas, cuando vimos las cualidades? Porque a veces nosotros creemos que el cliente necesita determinadas cosas, pero no es así. Nos encontramos con otro tipo de cosas que van cambiando y que generan otro tipo de necesidades. Y a veces nosotros tenemos que tener la plasticidad cerebral o a cosas de cambio, ¿sí? Muy importante que el cliente tiene, aquí volvamos, el cliente tiene frustraciones, tiene alegría, tiene trabajos que hacer y con base en eso tenemos que, ¿cómo le diría yo?, consolidar bien ese protagonista y quién es ese cliente como tal, cómo se caracteriza y cómo se mueve, cómo hace cada cosa para que nosotros lo podamos colocar dentro del plan de negocio. Un ejercicio puede ser este ejercicio de actividad práctica que nos sugiere este entrenamiento. Es una empresa de productora de lencería para bebés. Por ejemplo, aquí nos dice nombre del cliente. Establece quiénes son un cliente. Acuérdense que los clientes son los mayoristas, ¿no? Los consumidores, los minoristas. Por ejemplo, nombre del cliente. Establecimiento de comercio que comercializan artículos para bebé. Entonces, o sea, mi cliente pueden ser todos los almacenes que hay en Florida Blanca, en Piedecuesta, de artículos para bebés. ¿M? Y mis consumidores, ¿quiénes pueden ser? Pues ese sería el comprador final. ¿Cómo saco yo el perfil del cliente? Establecimiento o locales comerciales con objeto social, compra de venta de artículos de lencería para bebé. Entonces hace uno un perfil de ese cliente. Se dedican a venderle al consumidor o comprador final, cuentan con experiencia de mercado, manejan línea de artículos para bebés, sábanas, canastillas, pañaleras, cuentan con clientes propios, fieles y esporádicos, donde se ofertan diarias, buscan. Aquí estoy haciendo un perfil, aquí se hace un perfil, por ejemplo, se nombra un cliente y se hace un perfil de él detallado de más o menos unas características que son, ¿sí? Lo estoy haciendo el perfil con el cliente, no con el consumidor. ¿Dónde está localizado esos clientes en el sector? Una justificación de ese cliente con cifras. Aquí es muy importante y aquí voy dándole el premio. Tratan de colocar cifras creíbles, cifras del DANE, cifras que ustedes vayan consiguiendo, información pública. Es importante que las vayan colocando. Por ejemplo, aquí ellos colocan una justificación para un cliente que es que en Colombia nace cerca de 4.600 469.146 bebés al año, los cuales se calcula que 29.870 van a ser en el departamento de Atlanta, lo que genera una oportunidad de negocio. Bueno, a él segmenta, saca indicadores que se van, vea, según el informe tomado American Retail, lo sacó de Internet. El mercado infantil está en constante crecimiento, pasó de 1.4 billones de ventas a 1.5, o sea, viene en aumento, siendo el tercero en importancia de los sectores más de esta cifra, cerca de unos 300.000 millones corresponden al segmento de 0 a 4 años. En este ejercicio, mire que ellos van segmentando, no el consumidor, sino el cliente, van buscando el cliente, van buscando una segmentación, una justificación que los lleve a mostrar de que efectivamente sí hay clientes para ese plan de negocio que ustedes van a mostrarse. Entonces, es muy importante que ustedes en cada negocio, dentro de la parte uno que es el protagonista, tengan el nombre de un cliente, el perfil de ese cliente, la localización del cliente y la justificación. Ojo, es cliente, no estamos hablando del consumidor, ¿sí? Clientes, futuros clientes o mayoristas, que puede que lo tengamos y puede que no lo tengamos. También he encontrado proyectos que solo tienen consumidores o también he encontrado proyectos que solo tienen clientes. Hay que decirlo también. Bueno, oportunidad del mercado. Digamos que es importante que nosotros, y aquí me adelanté, las oportunidades del mercado se analizan con recuerdo a varias cosas. ¿Cuál es el crecimiento de la economía? ¿Qué oferta y demanda de participación tiene en el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes que hace en el país? ¿Qué se está consumiendo por persona? ¿Cuántos empleos hay en el país? ¿Qué tendencias de crecimiento tiene el sector? Las fuentes secundarias especializadas que yo puedo consultar sobre mi emprendimiento para que me dé tendencias de lo que yo voy a hacer, ¿sí? Hoy en día la tendencia de consumo de alimentos saludables es un hecho. Hoy en día la disminución de bebidas alcohólicas y porque la gente está buscando salud es un hecho. O sea, y está segmentado en propuestas y todo su sector que usted tenga en ropa, calzado, en cultivos, en alimentos, tiene una tendencia que hay que
irla buscando para que esté claro ahí en el proyecto que nosotros vamos a hacer, ir buscando esos tips que nos interesan. Por eso nosotros, como emprendedores, empresarios, también no debemos dejar de investigar y de crear las nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, los que diseñan ropa, mm, saben que, o los que fabrican en el mundo de la ropa, saben que hay tendencias todo el tiempo. Los que están los que cultivan alimentos saben que a veces salen épocas temporadas, las famosas temporadas, o una mayor demanda. Por ejemplo, ahorita en Santander, la demanda de limón táctico es una locura. Es un boom que nadie habla, pero es una locura, ¿sí? Que puede cambiar, ¿no? El otro año puede que no sea tendencia. Ustedes saben más que eso, saben más de eso que mi persona. Entonces, cuando hablamos de oportunidad de mercado, vamos a mostrar parte de la información que se debe tener en cuenta al momento de analizar la tendencia del cual pertenece al negocio. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lencería por ahí, estamos hablando del sector textil. Aquí hacen un análisis de una oportunidad de mercado y hablan de que, obviamente, según un documento de sociedades que lo encuentran uno por internet, el sector textil de la confección se desarrolla en casi todo el territorio colombiano. Sin embargo, existen unos focos principales en la ciudad de Bogotá, Medellín, las tres grandes ciudades. 48% se desconcentra en Bogotá, 28% en Antioquia y 6% en Valle del Cauca y apenas 3,2% en Atlántico. Entonces aquí está haciendo un análisis de ese sector y esa oportunidad de mercado, cómo se está moviendo, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, en la oportunidad de mercado también hay que identificar los competidores, identificando los competidores más importantes y haciendo un análisis de dónde están localizados, qué productos y servicios, qué precios, qué logística. Todos tenemos fortalezas y debilidades y definir con cuál vamos a interactuar, o sea, definir cuáles afectan de manera directa a nosotros o cuáles a través de productos sustitutos. Tenemos que hacer ese análisis en la oportunidad de mercado. Digamos que en la oportunidad de mercado, entonces, tenemos que hacer un análisis de colocar el nombre de la competencia, dónde está localizado, qué productos y servicios tiene, qué precios maneja, cómo hace la logística de distribución y cuáles las fortalezas y debilidades para que lo tengamos claro a la hora de la nada del plan de negocios. Bueno, sigamos. Solución. Una solución es que una vez nosotros hacemos ese análisis del protagonista, de las oportunidades de mercado, nosotros entramos a hablar del concepto de negocio, de la evaluación de mercado, los avances que tenemos en el proyecto, el modelo de ingresos y el equipo de colaboradores. Pues aquí en solución, recuerden, volvemos a la clase número 1, que ustedes con su emprendimiento están haciendo una solución de un problema. Siempre tratan de eso. Hay un problema a través del mercado nosotros lo estamos solucionando. Y ese problema lo vamos a solucionar con nuestro emprendimiento, ¿sí? Y por tener esa demanda, pues nosotros hacemos un intercambio a través de una tecnología que se llama el dinero para solucionar el problema a alguien. Ahí está un poco la filosofía de lo que nosotros hacemos. Si esa solución se pone bonita, clara, innovadora, pues obviamente nuestro proyecto va a ser ganador, ¿no? Entonces la solución es el planteamiento de cómo funcionarán todas las áreas de la empresa frente a la solución planteada que resolverá las necesidades identificadas en el mercado. Es importante identificar qué tipo de innovación se va a desarrollar. Acuérdense entonces que la innovación puede ser algo novedoso o puede ser una combinación de cosas novedosas que ya existen, pero se consideran innovadoras. Y si es un producto, progreso, escribir de manera amplia la misma. Eh, en la validación de mercado, nosotros tenemos que presentar registros validados de ventas si se han tenido resultados de entrevistas realizadas. Por ejemplo, si ustedes pueden hacer una serie de entrevistas a CELA de los aliados comerciales, grupos focales o acciones, algunas acciones que ustedes puedan validar con los clientes para mirar si la aceptación del producto. Quiero contarles algo que me sucedió hace unos días, y es un emprendedor de chorizos. Mm, el emprendedor de chorizos es un señor que está entrando en ese mundo, pero no ha logrado encontrar el punto de sabor de los chorizos. Hicimos un testeo entre 10 personas y recogimos un concepto favorable de apenas el 30% y el 60% pues no le gustó. Entonces él decía que no, que sus clientes eran 30%. Y así no es
sino la validación del mercado es eso. ¿Cómo llegamos en un grupo a una validación por lo menos de esas 10, de 8 personas? Que no va a ser perfecto, pero el equivocado era él, no eran los clientes, porque el mercado es uno solo y el mercado nosotros, pues obviamente nos tenemos que adaptar a eso y no viceversa, que eso quiero que lo tengamos muy presente, ¿sí? Espérenme 2 segunditos, por favor. Alguien, mientras el profe vuelve, no han compartido la lista Bueno, del tema de asistencia, volvemos, ¿cierto? volvemos acá, volvemos acá. Ya acá, Profe, no se vayan a dispersar. Ya, sí, dígame. qué pena, usted iniciando habló de la lista del tema de la asistencia, aún no la ha compartido, ¿cierto? No la veo. Yo la envié, pues en la mañana usted, yo no sé, es que yo no sé, a Sí, veces yo envío al chat la asistencia y a veces sale, a veces no sale. Si ustedes la en la de tienen las de la 8 sí, mañana, entonces es en la de volverla a las llenar, 8. es volverla a llenar. O si no me la piden al interno, o sea, la asistencia la vamos a llenar. Una orientación que se hizo ayer, entonces colocamos ahí orientación. En la mañana a las 8 un entrenamiento y volvemos a llenar, pero le colocan entrenamiento y ahorita, ahorita a las 10 vuelven a llenarlo y le colocan entrenamiento, ¿sí? Con el mismo formulario, no se preocupen. ¿Listo? Bueno, igualmente ahorita tranquilos que en la tarde me toca ponerme a enviarles todo eso. Bueno, entonces la solución es los avances logrados en términos técnicos. ¿Qué mejoras en el producto tenemos? La evolución, los equipos, las máquinas adquiridas, avances en la comercialización. A veces nosotros vamos creciendo y por eso el plan de negocios le permite a usted ir creciendo para compararse en las ventas del último año, la colocación de muestras, los avances legales, si está o no constituido en Cámara de Comercio, la mayoría no lo está, y otros permisos obtenidos. Mira, al respecto aquí quiero contarles algo que se me está pasando muy triste, que ha sido triste, y es que el año pasado ganaron varios proyectos en el país para los que tienen proyectos agropecuarios. Nos pasó una cosa y es que lo mismo para los que tienen urbanos, tenemos que tener claro, por ejemplo, la posesión de la tierra. Hay un tema muy complicado en Colombia y es que la tierra es legal, pero a la vez no es legal, entre comillas. Por ejemplo, hay muchas fincas que tienen una sucesión, una compraventa, una carta cheque, y a la hora del TEN, cuando se van a ejecutar los recursos de proyectos, no se puede, tiene que tener el certificado de tradición y libertad. Y se hizo un trabajo un poco complicado porque no se consiguió. O sea, de pronto si yo voy a desarrollar mi proyecto en un terreno arrendado, resulta que el señor que les dijo que le iba a arrendar no tiene el certificado de tradición y libertad, o sea, no se puede desarrollar el proyecto. O también me pasó con un emprendimiento urbano que no tuvo en cuenta bien, iba a montar una fábrica y en el sector no se podía y no tuvo el permiso. Entonces, a uno le da lástima porque pues, es como botar en saco rato ese esfuerzo que hacemos para hacer un proyecto que es ganador. Pues, tener muy en cuenta eso es importante, los avances legales que se pueden hacer y lo que no se puede hacer para tenerlo claro a la hora del plan de negocio. El equipo de colaboradores. En el equipo de colaboradores se definen los principales cargos de la empresa, cuál es el equipo administrativo que usted va a tener, comercial, operativo, incluyendo funciones principales, salario, tipo de contratos, entre otros, pero también personas que nos ayudan. Sí, aquí también, mira, aquí en el equipo de colaboradores cuando nos lo piden, entonces dice, este elemento se define en los principales cargos que tendrá la empresa, es decir, esbozar el equipo de trabajo administrativo, comercial y operativo, incluyendo funciones principales, salario, tipo de contratos, entre otros. Modelo de ingresos. En la solución del modelo de ingresos se debe escribir la estrategia de generación de ingresos que tendrá el modelo de negocios y será por venta directa, por uso, por publicidad. Se deben incluir las estrategias de mercado de ventas considerando los canales de comercialización. Mire, alrededor de esto, la estrategia de generación de ingresos, del modelo de negocio, a veces hay venta directa, a veces hay otro tipo de venta, cómo lo va a hacer. Es fundamental que lo pensemos y en las estrategias de mercadeo, que eso es una carrera completa, pero hay estrategias que ustedes ya conocen y de ventas, se consideren cuáles son los canales que vamos
a comercializar el producto. Yo les cuento una cosa, mire, con respecto al plan de negocios que estoy elaborando. Hoy en día, la gente, mucha gente, y es desafortunado porque también es un tema muy complejo, muchas de las ventas ya no se están realizando por el canal fijo, sino están realizando por canal virtual, por canal de redes, o sea, y pues mucho negocio, mucho comercio se quedó en el pasado y hoy ya no puede competir. Y es difícil, eso no es fácil. Yo voy a decir, eso no es, por eso es el aprendizaje que cuando uno es emprendedor o empresario, uno tiene que estar todo el tiempo capacitándose. Yo a veces peleo y ustedes no se imaginan lo que peleo con la gente, con los proyectos que yo tengo en otras partes que no del SENA, para que la gente entienda la importancia de formarse, para que entiendan que esto es una universidad del emprendimiento, del empresario constantemente, porque hay cosas que nosotros van cambiando y que nos cuesta mucho, pero pues hay que hacer el esfuerzo porque en cierta parte aquí es donde nosotros nos desarrollamos. Por eso yo considero que los canales de comercialización también debemos ir aprendiendo, debemos ir implementando estrategias, no debemos cerrarnos de que eso está, no, que yo si lo he hecho toda la vida lo puedo, no lo puedo hacer de otra forma. Es un proceso donde la estrategia de generación de ingresos y cómo yo voy a hacer la publicidad, cómo hacer el modelo de negocio, las estrategias de comercialización, pues tengo que irlas evaluando. Por eso cuando yo hago el plan de negocio y lo planeo a principio de año, debo verificar a fin de año si esas estrategias de mercadeo y ventas que yo hice funcionaron con lo que yo me proyecté. ¿Sí? Muy importante, mis expectativas se cumplieron, mis expectativas son muy altas o de pronto son muy bajas. Eso lo vamos sabiendo en el camino. ¿Listo? Bueno, actividad práctica. Entonces, en actividad práctica tenemos en este taller, dice, siguiéndola con el ejemplo de la empresa productora de lencerías para bebé, el concepto de negocios y forma. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, DFS Creaciones se dedica al diseño, confección y comercialización de lencerías para bebé a través de la técnica de sublimación y exclusividad. De acuerdo a los resultados de investigación de mercado y la validación realizada con algunos de los socios comerciales que en la actualidad se les venden productos de lencería bebé, las necesidades a satisfacer con nuestros productos son los siguientes: exclusividad en los diseños del cliente, canal de diseño, distribución directa, precios competitivos y servicio de personalización. DFS brinda seguridad y seriedad de cumplimiento a cada cliente, por eso cuenta con personal capacitado y entrenado para la realización de cada artículo, contando con la maquinaria adecuada, material óptimo para la elaboración de cada prenda, y tenemos una amplia infraestructura de bodega en la ciudad de Barranquilla desde el año 2017, realizando todo el proceso desde el diseño, confección, comercialización, sería para ver a través de la sublimación, y los artículos ofrecidos son sábanas puntuales. Digamos que aquí hay una ficha donde él, con base en la investigación que hacemos para el plan de negocio, habla de cosas puntuales. Nosotros en el plan de negocio tenemos que llegar a hacerlo puntual, hacerlo de esa forma. ¿Y por qué yo digo que hay que actualizar? Si hay que actualizar, hay que hacerlo. Por ejemplo, si yo el próximo año ya no vendo canastilla pañalera, pues tengo que actualizarlo. O vendo otro producto. Por eso es que se habla de que esto constantemente se está actualizando. ¿Sí? Normalmente en esta ficha no se preocupen que ustedes la van a tener, así que van a poder mirar cada cosa que venimos diciendo. Futuro del negocio, ojo con esto. El futuro del negocio es, por ejemplo, qué estrategias de promoción vamos a tener, cómo se da a conocer el negocio de los productos, cuáles son las estrategias de distribución, cómo van a ser los canales de distribución, cuál es la estrategia de publicidad, o qué campañas voy a hacer para conectar a nuestros clientes. Aquí es importante por un momento detallar cada cosa y repito, cuando vimos la clase pasada que es diseñar pensando, nosotros tenemos que ir imaginando, obviamente con utopía, pero también con realidad de cada cosa, porque usted sabe que, por ejemplo, hacer una estrategia de promoción tiene un costo, una estrategia de distribución tiene un costo, la estrategia de publicidad tiene un costo, a veces lo podemos hacer nosotros mismos, está perfecto, pero si no, hay que tener en cuenta los costos para que en el futuro del negocio nosotros podamos desarrollar esto de una mejor forma. Por ejemplo, en esta ficha de la lencería para bebé hay una estrategia de promoción que él va a hacer, se llama evento de lanzamiento. El proyecto es desarrollar un esquema profesional que busque informar y dar a conocer la existencia de la empresa. Se va a hacer un evento de lanzamiento, el recurso que se quede, un recurso requerido, se va a ejecutar en el mes 4, un costo y el responsable de lo que se va a hacer. Entonces, ahí estamos haciendo una planeación del futuro del negocio o una estrategia de programación. Bien. La estrategia de comunicación.
Entonces, estrategia de comunicación es de la parte de publicidad y mercadeo y el propósito va a ser posicionar la empresa en el mercado objetivo. Entonces, unas actividades específicas, un diseño de un flyer, recursos requeridos, el mes de la ejecución, el costo y el responsable, lo mismo un diseño de página web, el recurso requerido, el qué mes se va a ejecutar, cuánto cuesta y el gerente, un pendón que vamos a tener, la misma diseño de impresión, un diseño de tarjeta de presentación, una entrega de muestras, eso nos tiene un costo, ¿quién lo va a liderar? Es muy importante que lo tengamos claro. Estrategia de distribución va a ser en el punto de venta. El propósito será realizar el despacho de los productos del punto de fábrica. La actividad se llama despacho de mercancía, que hacer un embalaje y el costo que se tiene, que en este caso es cero, y quién lo va a hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener claro las estrategias de promoción, distribución y publicidad para que obviamente dentro del plan de negocios podamos colocarlos y se pueda generar todo un mecanismo que nos permita darle sostenibilidad a lo que venimos haciendo y cómo lo podemos ir llevando de una mejor forma. Entonces, vamos aquí a retroalimentar. Vuelvo y reitero, si usted hace el primer ejercicio de Lean Canvas, todo esto es papita para el loro en cierto sentido, porque es usted repetir, afinar y que no pierda una secuencia, ¿sí? No se asusten si hay muchos términos y dirán, uff, qué cantidad de términos que hemos recibido en la mañana. Claro que sí, han sido bastantes y es extenuante, pero más que eso, yo los quiero invitar es a pensar, a pensar desde su emprendimiento. Repito, yo entiendo que algunos son nuevos y yo sé que los que no tienen ni idea del negocio, con toda esta información, van a quedar re locos o re locas. Pero los que ya saben, los que ya tienen emprendimiento, por un momento, piensen todo esto que les estoy hablando, es cada área de su negocio, de lo que ustedes desarrollan, y verá que van a empezar a soñar y a entender ciertas cosas, analizar la competencia, analizar cómo distribuyo, cómo hago la estrategia de promoción, analizar el factor innovador que nosotros tenemos, analizar los numeritos, o sea, hacer ese análisis que nos permita a nosotros en esa construcción de negocios pensar un poquito más allá de eso. Entonces, ustedes acaban de experimentar que la formación de un plan de negocio contempla el desarrollo de una serie de componentes que es como un carro. Le meto la llanta, le meto el tornillo. Por un momento, miren que ustedes tengan un carro, una moto y pónganse a pensar que por un momento no tengan llantas o por un momento no tengan esto, la batería. ¿Va a arrancar el carro, la moto? No va a arrancar. Lo mismo va a pasar con los negocios. Por eso las partes de cada uno es fundamental tener la fuente, tener ese panorama para alcanzar los objetivos trazados. Es importante que esa formulación del plan de negocio se haga de manera dinámica. Esto quiere decir que no se formule desde la comodidad de un escritorio. Ojo con esto. Debe salir al mercado, debe preguntar, debe conversar con los clientes, debe hacer entrevistas, encuestas, utilizar fuentes primarias, secundarias. Muchas veces pasaba que la formaban en el proyecto desde el escritorio y cuando llegan a la puesta en plan de marcha no es así porque todo ha cambiado. ¿Sí? Por eso realmente uno debería estarle preguntando al cliente. Ustedes cada año no debería tener una encuesta de satisfacción, debería tener datos, porque todo esto es cambiante. Y a veces uno cree, repito, el tema de asesorando a empresarios, emprendedores, es que cree, y que yo sé que muchos de ustedes caemos en esa tentación de creer que no las sabemos todas cuando todo cambie. Sí, hay cosas que van cambiando, hay tendencias que nosotros no podemos entender, pero son tendencias. El mercado es dinámico, ustedes saben a qué me refiero con todo esto, ¿sí? Em, Hay un video, que igualmente lo voy a enviar, que es el de Álvaro Luz Elena, Regional Atlántico. Aquí hay un video que es ahí con un QR. No lo había visto, tendré que verlo, pero igualmente en la diapositiva está con este QR, lo pueden ver, y creo que ahí sabe. Bueno, también hay un material de apoyo que está para los que quieran profundizar más. Ahí está con los enlaces, lo copian y lo pegan cuando lo enviemos y podemos hacer esto. Entonces, miren, el plan de negocios, esos conceptos que vimos de la primera parte del plan de negocios, son conceptos que les van a preguntar el plan de negocios. Entonces hay que tener claro cómo abordarlo, cómo hacerlo. Yo sí quiero pedirles un favor a ustedes. Algunos utilizan IA, no cometan ese error de colocar lo de la IA. La IA hoy se puede utilizar, sí, hay que citarla. Si yo copio la IA, tengo que, cuidadito, no hagan ese error. En Cali estaban que ganaban proyectos al 100 y se dieron cuenta de que todo lo utilizaban con la inteligencia artificial
Y cuando llegó, se tomaron carta en el asunto y ahora evalúan todos los proyectos para ver si se copió, si se solo ponía. Y obviamente son los primeros proyectos que van descartando. Yo no estoy diciendo que no utilicen la IA. La IA sirve para guiarse, pero el proyecto tiene que ser hecho por ustedes. Tienen que ustedes generarlo, tienen que ustedes llevarlo al conocimiento práctico. Por eso yo les digo una cosa, hay que transpirarlo. Sabe que es de su corazón, su emprendimiento, hay que llevarlo en cada línea de cada brazo, en cada pierna, pensarlo de manera de que podamos abordarlo, podamos describirlo y podamos mejorarlo. Esto es importante, ¿por qué? Porque digamos que en este proceso de formación que estamos haciendo el plan de negocio y que ustedes pues van a sentarse a generar ese plan de negocio, la idea es que plasmen lo que ustedes sienten, lo que ustedes ven, pero también que no solamente eso, es que sea real, que sea valedero, que tenga sostenibilidad técnica, viabilidad técnica. ¿Acuerdan cuando vimos ayer lo que calificaban, no? Viabilidad técnica, financiera, o sea, una viabilidad legal y obviamente tampoco nos estrellamos. Yo siempre digo, hay que soñar, pero hay que tener los pies en la tierra, pero nunca dejar de soñar, porque también eso le permite a uno avanzar, pero también con pies en la tierra, pies de plomo. Entonces, en este segundo taller de plan de negocio que nosotros tenemos, perdón, el primer taller, porque el anterior fue el Lean Canvas para captar la información, aquí ya estamos viendo términos específicos con los que nos vamos a encontrar en el plan de negocio y que hay que desarrollar para tener claros los conceptos, tenemos que ir haciendo un determinado pensamiento y una determinada estructura con base en lo que vimos la clase pasada. Saida, ¿estás por ahí? Sí, señor Pedrillo, aquí estoy. Saidita, le dejo para que intervenga, le cuento un poquito desde lo que vimos de complemente, también para que haga y le haga el registro fotográfico para que quede la evidencia que, porque ella también, Lady y Lady sabe que somos un equipo con Eduardo y por eso unimos poderes para poder hacer esta formación. Entonces, no sé, Saidita, y le dejo para que le cuente un poquito más a la gente y le profundice algunas cosas del plan de negocio que usted ya viene haciendo. ¿Sí Hola, puedes? buenas. Listo, Bueno, estoy ya. conectada desde el celular, entonces pues No pasa nada. no tengo ahorita, digamos, acceso al computador, pero pues no, prácticamente, o sea, todo lo que nos dice nuestro compañero Pedro de afianzar nuestras competencias, nuestros conocimientos, de creer que nuestro proyecto, nuestro plan de negocios puede mejorar desde todos los ámbitos, sí, tener en cuenta por lo menos los criterios de evaluación siempre en la formulación de nuestro plan de negocio, ya con los emprendedores que yo he hablado, es importante plasmar todos aquellos aspectos técnicos, legales, ambientales, ¿sí? Lo cual es criterio de evaluación, ¿sí? Lo que decía también mi compañero Pedro sobre la inteligencia artificial. Usemos la herramienta, pero sepámosla usar. Lo más importante es nosotros conocer nuestro proyecto, soñar nuestro proyecto, apropiarnos de ese emprendimiento para que la formulación de nuestro plan de negocio en esa herramienta financiera en la cual vamos a participar en la convocatoria realmente proyecte y sea el reflejo de nuestro sueño, de nuestro emprendimiento y le metamos todas esas ganas para podernos ganar los recursos. Entonces, de verdad que la invitación a que nos sigamos formando, a que sigamos entrenándonos con estas capacitaciones, con estos entrenamientos que nos proporcionan herramientas, que nos proporcionan información y que nos permiten afianzar, nos permiten de pronto ya lo que habíamos hecho en la herramienta, decir, vea, yo con esto lo voy a mejorar, lo voy a tener en cuenta. Entonces, emprendedores, sigamos adelante con este proceso, cuenten con el apoyo de nosotros, los orientadores de Pidecuesta, en este caso, que somos Pedro, Lady y yo, para que Zaida, quien les habla, para poder continuar diligenciando para quienes tienen ya la herramienta financiera y para quienes no la tienen, la vamos a empezar a diligenciar teniendo en cuenta ya esos ejercicios y esas herramientas que Pedro nos ha indicado y nos ha proporcionado. Entonces, Sí, de verdad que tener muy en cuenta cada uno de estos conceptos, cada uno de estos conocimientos que Pedro nos ha dado a la hora de nosotros plasmar nuestra idea de negocio, nuestro plan de negocio.
Sí, y quiero complementar con lo siguiente. Los esperamos también. La idea es que ustedes aprovechen. Yo les envío, la idea es que ustedes aprovechen, nos visiten en Piedecuesta los que puedan, los que no los entiendo, pero nosotros terminamos esos entrenamientos y vamos a estar ahí durante el día. Yo, por ejemplo, estoy en el día de mañana en Piedecuesta y ustedes me pueden visitar. Pues de pronto mañana, ¿quién dicta la clase? ¿Mañana se la dicta Lady? ¿Sí? Creo que es Lady, ¿cierto? Sí. Ella sí, ella había dicho que mañana dictaba plan de Pues negocio 2, sí, señor. mañana lo dicta Lady. Yo voy, por ejemplo, yo voy a estar en Piedecuesta, esperándolos para que ustedes lleguen allá. Yo en la tarde, como sea, les envío eso, les pido ahí disculpas que ayer no les envié eso. Pero cada uno tiene que hablar con su orientador. Por ejemplo, en el caso mío, voy a estar los martes y los jueves todo el día. Zaida está los días que les referencia, Lady está los días que les referencia, y queremos verlos en Piedecuesta, que nos aprovechen, vamos allá, miramos qué tienen el proyecto, les asesoramos, se lo llevan, vamos, volvemos, íbamos, o sea, que de aquí hasta que presenten el proyecto estemos todo el tiempo yendo y viniendo para poderlos asesorar y poderles con estos elementos dar, pero también que ustedes tengan un trabajo constante, ¿sí? Necesitamos que nos acompañen en Piedecuesta, que lleguen allá, que está la oficina abierta, que vean que están los emprendedores, que estamos trabajando y con eso podemos nosotros apoyarles, ¿sí? Y nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, los que están con Zaida se ponen de acuerdo con Zaida, los que están con Lady se ponen de acuerdo con Lady y los que están conmigo se ponen de acuerdo conmigo para poder desarrollar todo el entrenamiento y ya, pues, terminados esos entrenamientos, ya la asesoría que podamos hacer. Bueno, preguntas que tengamos hasta el momento, adelante. Sigan con preguntas, pueden alzar la manita, así que Pedro, la pueden disculpa, hacer. voy a confirmarle a la gente porque un emprendedor me escribió que tú al principio habías referido que el próximo entrenamiento era hoy en la tarde. No, el próximo entrenamiento es mañana No, no, a las mañana. 8, a las 8 o 10 10, de la mañana, 10, a las 10, a las 10 de la a mañana. las, a las 10 de la mañana. Entonces confirmamos, de pronto, Pedro, se te confundió por ahí cuando Se me estuviste cruzaron hablando. los cables entre Sí, tanta se te cosa. cruzaron los cables y dijiste que esta tarde era el próximo entrenamiento, pero no, el próximo entrenamiento es mañana, 10 de la mañana, tal cual como les pasamos la información por el link que está ahí en Sí, la información que les suministramos.